Hola, ¿cómo andan? De nuevo acá, ahora con el tema de hormonas esteroides. Esperamos que disfruten mucho la clase con el doctor Luzundini y con Pedrito, así que Bueno, muchas gracias y buenas tardes. gracias. Hoy vamos a hablar del metabolismo de las hormonas esteroides. ¿Qué son las hormonas esteroides? Las hormonas esteroides son aquellas que tienen en común el ciclo peptidopentano-fenantreno, que son hormonas que derivan del colesterol, como ustedes bien saben, y que tienen un mecanismo muy particular de acción, ya que estas hormonas, al ser liposolubles, pueden atravesar libremente la membrana plasmática y encontrar, como ya dijimos, su receptor, ya sea a nivel citoplasmático o ya sea a nivel nuclear, interactúan con ese receptor, el complejo se une al denominado elemento sensible a la hormona a nivel del ADN y generan de esa manera la orden para que se realice la formación de ARN mensajero que después se traducirá en la síntesis de una determinada proteína específica. Es importante destacar que los mecanismos generales que permiten la formación de las hormonas obedecen a una estrecha regulación donde el hipotálamo, por ejemplo, es el encargado de dar el puntapié inicial para la formación de un factor liberador de corticotrofina. Este factor liberador de corticotrofina, actuando sobre la adenohipófisis, influye en la formación de un largo péptido precursor que recibe el nombre de proopiomelanocortina. Es interesante destacar que esta propiomelanocortina tiene a su vez dos partes importantes. Por un lado tiene un péptido, diremos un propéptido ACTH, que generalmente lo comparte con la melanocito estimulante, y por el otro lado hay una beta lipotropina que comparte el espacio también con un factor que es la beta melanocito estimulante. De esta manera, este gran péptido precursor, que es la propia melanocortina, es el que da origen a la CTH, la adenocorticotrofina, tal como nosotros lo conocemos. Esa ACTH sintetizada en la adenohipófisis va a viajar por la sangre, va a llegar, por ejemplo, a la corteza suprarrenal y va a determinar la formación de glucomineralocorticoides, los cuales, por un feedback corto, van a hacer una regulación negativa a nivel de la hipófisis y por un feedback largo lo van a hacer a nivel del hipotálamo, construyendo, mejor dicho, lo que es el eje hipotálamo-hipófiso glándula endocrina. Ahora bien, vamos a estudiar un poco el mecanismo de las hormonas corticoadrenales, que es muy interesante para poder entender después su patología. En general, existen cuatro mecanismos generales de biosíntesis de hormonas esteroides. Los mecanismos de hidroxilación, los mecanismos de deshidrogenación, los mecanismos de isomerización y de acortamiento oxidativo. ¿En qué consiste la hidroxilación? Es importante tener en cuenta que la hidroxilación, por ejemplo, del colesterol, se realiza a nivel mitocondrial en la corteza suprarrenal. Esto los diferencia de las hidroxilaciones para detoxificación que se hacen a nivel hepático, que habitualmente se realizan a nivel del retículo endoplásmico liso. Aquí a nivel de la mitocondria vamos a necesitar citocromo P450, una proteína que es la adenodoxina, un sustrato hidroxilar y por supuesto vamos a necesitar un citocromo que ya les decía que es el citocromo P450 que va a trabajar en presencia de oxígeno y de fosfato reducido proveniente básicamente de la vía de las pentosas. El producto hidroxilado ya está en condiciones de sufrir nuevos procesos, como ser, por ejemplo, la deshidrogenación, por un lado, o bien la isomerización, pero quizás uno de los puntos más importantes es que en corteza suprarrenal el colesterol, que tiene 27 carbonos, pierde por acortamiento oxidativo una cadena de 6 carbonos y queda transformado en un compuesto de 21 carbonos que se lo denomina pregnano, que en última instancia va a ser el precursor de la progesterona y que en última instancia va a ser también el precursor de los futuros glucocorticoides. En general, la progesterona, que es el compuesto
resultante de estos procesos de hidroxilación, acortamiento oxidativo, isomerización, sobre todo la isomerización de la doble ligadura, que de posición 5,6 pasa a posición 4,5, esta progesterona se va a hidroxilar en 3 carbonos, que son el 17 y el 21 a nivel citoplasmático y a nivel del 11 a nivel mitocondrial, y vamos a tener entonces el cortisol. El cortisol por una deshidrogenasa va a generar cortisona, y es importante tener en cuenta también que si la progesterona se hidroxila ya no en el 17, pero sí lo vamos a hacer a nivel del 21 y del 11, la probabilidad de formar un nuevo compuesto como ser la corticosterona, por ejemplo, se da, ya que la corticosterona va a ser en última instancia el producto a partir del cual se va a formar la aldosterona. Es interesante destacar una cosa de relación estructura-función a destacar, es que lo siguiente. En general, un compuesto químico, para tener una acción predominantemente glucocorticoide, es decir, actuar sobre el metabolismo orgánico, favoreciendo la gluconeogénesis, necesita tener básicamente oxígeno en el carbono 17, y ese oxígeno en el carbono 17, esa acción glucocorticoide, se potencia si además el compuesto tiene oxígeno en el carbono 11. Entonces, tener un compuesto como el cortisol, que tiene oxígeno en el 17 como hidroxilo y tiene otro oxidrilo o una acetona en el carbono 11, hace básicamente que el cortisol tenga una acción predominante sobre el metabolismo glucocorticoide. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Los glucocorticoides habitualmente hacen catabolismo proteico, favorecen la movilización de aminoácidos y en última instancia favorecen la gluconeogénesis, aumentando y manteniendo la glucemia en periodos de ayuno. Ahora bien, ¿qué sucede con lo que serían los mineralocorticoides, como yo les decía? A partir de la corticosterona, acuérdense que la corticosterona básicamente tiene hidroxilación en el carbono 21 en el 11, pero no en el 17, tiene la capacidad de incorporar oxígeno en el carbono 18. Entonces podemos concluir que todo compuesto químico que tenga básicamente ausencia de oxígeno en el 17, pero sí presencia de oxígeno en el carbono 18, va a tener una acción predominantemente mineralocorticoide. Entiéndase, retención de sodio y secundariamente retención de agua. Por otro lado, es importante destacar que todas las hormonas de las que estamos hablando, cortisol, cortisona, corticosterona, aldosterona, son importantes cuando están al estado libre. En general, la fracción activa es básicamente el cortisol libre, por ejemplo, la aldosterona libre. Las hormonas esteroides, por ser liposolubles en general, necesitan de proteínas para ser transportadas. Y por ejemplo, la albúmina constituye también una fuente de transporte, como también para el cortisol una alfa-2 globulina específica que recibe el nombre de transcortina. La aldosterona no se reconoce una proteína específica de transporte, sí se sabe que la albúmina la puede transportar, pero la mayor porción de aldosterona, por así decirlo, es la porción de aldosterona que circula como libre, generalmente circula en forma amiacetálica, ya que el oxígeno del carbono 18 tranquilamente puede formar un enlace amiacetálico intramolecular. Con respecto a la degradación, las hormonas esteroides pasan por el hígado y sufren reducciones sucesivas en los carbonos 4, 3 y 20 y forman los llamados 17 hidroxicorticosteroides, los cuales se eliminan a través de la orina y nosotros los podemos utilizar para diagnóstico, por ejemplo, de las hiperfunciones, como el caso del síndrome de Cushing, donde característicamente tenemos un aumento de la secreción, la producción, mejor dicho, de 17 hidroxicorticosteroides urinarios. Ahora bien, también en las suprarrenales y también en las gonadas, por supuesto, se forman hormonas de tipo sexual, se forman andrógenos y se forman estrógenos. En el caso particular de los andrógenos, nosotros tenemos que en la glándula suprarrenal, a partir de la pregnenolona, que es un intermediario en la síntesis de progesterona, este compuesto tiene
una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6, por eso la vía suprarrenal de formación de andrógenos se denomina vía delta 5. Esta pregnenolona tiene la capacidad de formar un compuesto químico que es la dehidroepiandrosterona, que es básicamente el andrógeno más potente que se sintetiza a nivel de la corteza suprarrenal. Esta dehidroepiandrosterona, como es un compuesto muy liposoluble, tiene la capacidad de eliminarse en la orina, ya sea conjugado con sulfato o ya sea conjugado, por ejemplo, con ácido glucúrico. En suprarrenales tenemos entonces la vía delta 5, ya que la pregnenolona, que es su precursor, como les decía, por derivar directamente del colesterol, tiene una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6. ¿Qué pasa en las gonadas? Por ejemplo, ¿qué pasa en el testículo? Básicamente en el testículo también la síntesis de testosterona se hace fundamentalmente no a partir de pregnenolona, sino a partir de progesterona, que es la que tiene la doble ligadura entre los carbonos 4 y 5. Por eso la síntesis de andrógenos a nivel testicular se conoce como vía delta 4. En general tenemos intermediarios como la androstenediona, tenemos intermediarios como la misma testosterona. Y con respecto a su síntesis, tenemos que decir que los andrógenos, a diferencia de las sustancias hormonales esteroideas que se sintetizaban en la suprarrenal, que tenían 21 carbonos, los andrógenos tienen 19 carbonos. Y en general, como en el caso de la testosterona, tienen, como les decía, una cetona en el carbono 3 como dato fundamental a tener en cuenta, y también oxígeno en el carbono 17. Ahora bien, es importante la testosterona libre, y es importante también saber que la testosterona en tejidos periféricos puede encontrar de alguna manera una enzima, que es la 5-alfa-dihidroreductasa, que permite la formación de la 5-alfa-dihidrotestosterona, que es el andrógeno más activo, es el andrógeno más potente que existe a nivel sexual. Ahora bien, la desintoxicación de los andrógenos se produce fundamentalmente a nivel hepático, donde del metabolismo de los andrógenos nosotros tenemos los llamados 17 cetoesteroides urinarios, como la etiocolanolona, por ejemplo. La DEA, la dehidroepiandrosterona, ya de por sí es un 17 cetoesteroide urinario, y nosotros utilizamos el dosaje de 17 cetoesteroides urinarios, como les decía, para estudiar, por ejemplo, cánceres testiculares, para estudiar problemas suprarrenales, entre otros, ya que en estos casos, ováricos también, ya que en estos casos también el ovario es capaz de producir la síntesis de testosterona. ¿Cómo se transporta la testosterona? Ya les dije que la parte activa es fundamentalmente la que está libre, y hay una pequeña fracción que está unida a la albúmina. Esa unión a la albúmina es tan débil, tan frágil, que prácticamente la mayor parte de un porcentaje de la testosterona circula a través de la sangre en forma libre. Esto es lo que se conoce como testosterona biodisponible, que es una manera de poder estudiar entonces la función sexual a través de la concentración de la testosterona, que más que biodisponible es la que está realmente en forma activa, lista para ser utilizada como andrógeno. ¿Qué pasa con los estrógenos? Bueno, con los estrógenos, a partir de la androstenediona, a partir de la testosterona, nosotros podemos, por un lado, perder un carbono, de 19 pasar a 18 carbonos, y por otro lado podemos aromatizar, es decir, abrir el núcleo A del ciclopentano dihidrofenantreno, formando, por ejemplo, estructuras como el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más importante, o también, por otro lado, tenemos el estriol, que hasta no hace mucho tiempo, como derivado de los estrógenos, era utilizado para estudiar la viabilidad. Es interesante destacar que, en general, la patología relacionada con la síntesis de hormonas esteroides pasa por la hiperfunción o por la hipofunción. En el caso de la hiperfunción, hablamos del síndrome de Cushing. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que llevan al paciente a la consulta. Un signo, por ejemplo, puede ser el dolor. Por ejemplo, el paciente que tiene un dolor muy intenso de barriga y se agarra la panza.
Entonces, de esa manera uno puede ver el signo del dolor manifestado a través de la actitud del paciente. Un signo puede ser la palidez de las mucosas y un síntoma generalmente es lo que el paciente nos cuenta, un dolor de cabeza, por ejemplo, un malestar, eso son cosas que nosotros habitualmente recibimos del paciente como comentario. En el caso de la hiperfunción se habla entonces de síndrome de Cushing, que es el conjunto de signos y síntomas que aparecen habitualmente ante una hiperfunción de la corteza suprarrenal. ¿Por qué puede ocurrir esta hiperfunción de la corteza suprarrenal? La causa más frecuente es el uso iatrogénico de glucocorticoides para el tratamiento de enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias, procesos alérgicos como el asma bronquial, por ejemplo, anemias hemolíticas, y el uso de los corticoides trae ese efecto, por un lado benéfico, en cuanto a que va al sitio de la enfermedad, pero también perjudicial en cuanto a que los corticoides tienen una serie de efectos adversos que vamos a analizar a continuación. En el caso de que tengamos una hiperfunción de la corteza suprarrenal, por un lado tenemos una hiperfunción de todo lo que significa la actividad glucocorticoide. Los glucocorticoides, por un lado, aumentan el catabolismo proteico muscular, aumentan la movilización de aminoácidos, aumentan la gluconeogénesis y producen hiperglucemia. Esa hiperglucemia, con el paso del tiempo, puede llevar a una diabetes secundaria. Por otro lado, los glucocorticoides también es sabido que pueden catabolizar proteínas de tejido conectivo, por ejemplo, pueden catabolizar el colágeno y la elastina de la piel, hacia que la piel sea mucho más laxa, mucho más frágil, que se rompa rápidamente y que esto permita justamente la visualización de los tejidos subdérmicos, en lo que se conocen con el nombre de estrías rojovinosas. Las estrías, justamente por la actividad catabólica proteica que tienen los corticoides, y lo de rojovinosos es porque la transparencia nos permite ver el color de los vasos, generalmente que es de tipo rojizo. Por otro lado, es importante destacar también que hay matriz ósea. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que puede suceder? El paciente puede tener una mayor incidencia de osteoporosis, huesos frágiles, y esos huesos se pueden romper como consecuencia de esta desmineralización consecuente que tiene. También es probable, también muy probable, que aparezcan otro tipo de alteraciones, por ejemplo, a nivel muscular. El catabolismo muscular exacerbado puede provocar debilidad muscular. Por otro lado, es interesante destacar que los glucocorticoides aumentan la secreción de ácido clorhídrico, por eso cuando un paciente toma corticoides habitualmente le damos protección gástrica porque pueden producir gastritis o incluso úlceras pépticas. Y finalmente los corticoides a nivel del sistema nervioso central tienen una acción excitante de tal manera que pueden producir un aumento de la excitación psicomotriz, trayendo aparejado episodios de psicosis. El diagnóstico básicamente se hace a través de la medición del cortisol libre plasmático. Se puede medir también el cortisol libre urinario, ese es otro dato interesante tener en cuenta. Podemos medir los 17 hidroxicorticosteroides urinarios y quizás lo más importante tener en cuenta que ustedes pueden tener patología de la suprarrenal que estudiarán por imágenes, patología del hipotálamo o patología de la hipófisis. En general, el Cushing también trae aparejadas manifestaciones de laboratorio. Ya dijimos la hiperglucemia. Pueden traer aparejadas como consecuencia de hiperglucemia e hipertrigliceridemia. Pero también hay otras manifestaciones donde los glucocorticoides estimulan a las células madre hematopoyéticas. Por eso es muy común entonces en estos pacientes que tengan poliglobulia. Es muy común en estos pacientes además que tengan un aumento en el número de glóbulos blancos a predominio neutrófilo, que tengan un aumento básicamente en el nivel de glucemia y que tengan un aumento de básicamente la calciuria como consecuencia de este efecto de producir osteoporosis que tienen los glucocorticoides. De la otra vereda está el síndrome de Addison, que es el conjunto de signos y síntomas que acompañan a la hipofunción suprarrenal. En este caso vamos a tener una disminución
de la síntesis y secreción de cortisol, cortisona y corticosterona, de tal manera que el paciente va a tener episodios de hipoglucemia acompañadas de hambre de sal, justamente por esta deficiencia que tienen los pacientes. Y esto va asociado generalmente a trastornos de equilibrio ácido-base, como ser acidosis metabólica. Y un dato que es interesante, al perderse de alguna manera la regulación que los glucocorticoides tienen sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, aumenta la formación del factor liberador de corticotrofina, aumenta la producción de melanocito estimulante y en su fase crónica el Addison característicamente es un paciente que tiene hiperpigmentación cutáneo-mucosa, interviniendo en los que se llaman diagnósticos diferenciales de las melanodermias, es decir, los pacientes tienen un tinte amarronado como consecuencia de esta mayor actividad de la melanocito estimulante. A nivel laboratorio, ya les decíamos, vamos a tener básicamente, por un lado, hipoglucemia, por el otro lado, vamos a tener alteraciones que consisten en la acidosis metabólica y la acidosis metabólica generalmente va asociado también con trastornos del potasio y del sodio. El diagnóstico se hace teniendo en cuenta que la causa más común de síndrome de Addison es la presencia de autoanticuerpos que están dirigidos contra la corteza suprarrenal, es lo que se llama una adrenalitis autoinmune. Y en alguna época supo ser también la tuberculosis, la gran enfermedad que destruía las cortezas suprarrenales, los linfomas y en general los cánceres avanzados, por ejemplo el cáncer de pulmón es otro de los cánceres que pueden dar metástasis y alterar la funcionalidad de las glándulas suprarrenales. Es importante también tener en cuenta que en el síndrome de Addison ustedes van a tener otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, van a encontrar que estos pacientes tienen una anemia de los trastornos crónicos. Básicamente, en el caso del Cushing al revés, vamos a hacer que la hiperfunción suprarrenal que tenemos en estos casos, al producir de alguna manera una exacerbación de los signos y síntomas, el paciente tiene además por hiperactividad de la aldosterona, tiene hipertensión arterial, el Addison tiene hipotensión arterial, el síndrome de Cushing tiene una exacerbación de los caracteres sexuales secundarios masculinos como consecuencia de la mayor producción de esteroides sexuales y en la mujer como una mayor producción de esteroides sexuales tenemos la posibilidad también de tener el hirsutismo, es decir, aparece barba con la distribución típica del hombre al ser, como les decía, la testosterona una hormona masculinizante. Hipertensión, facies de luna llena, facies es la cara de estos pacientes, que generalmente consecuencia de la hiperglucemia secretan mayor cantidad de insulina en forma reactiva y la mayor secreción de insulina en forma reactiva produce una característica obesidad central que acompaña el síndrome de Cushing, que entonces tiene obesidad central, hipertensión arterial, estrías rojovinosas, acumulación de la grasa en el cuello, lo que se llama giba de búfalo, y en general acumulación de grasa en sentido centrípeto. Al revés, en el Addison vamos a tener todo lo contrario y quizás lo más llamativo, como les decía, es la hiperpigmentación cutánea mucosa que entra en los diagnósticos diferenciales de las caras melanodérmicas que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera. Bueno, desde ya muchísimas gracias y espero que le haya sido de utilidad. Muy buenas tardes.